Había una vez una niña que se llamaba Mariana, vivía en un pueblo. Mariana no era una chica corriente, tenía el poder de crear mundos y lugares con el uso de su imaginación. A ella le gusta mirar por la ventana a los pájaros y utilizarlos como inspiración. Después de que se creó el mundo, la gente de su mente se hizo real. Mariana observaba mientras que el pájaro rojo se convirtió en un dragón enfrente de ella. Uno de los mundos favoritos de Mariana tenía este dragón rojo. Aunque no tenía una familia en el mundo real, la creación de una era suficiente para ella. En este mundo, las personas se llamaban las dragonistas y ellos vivían en armonía con los dragones. Se ayudan entre sí con la vida. Mariana perdía en su mente viviendo con las personas en este mundo, y debido a esto, no se dio cuenta de que alguien había entrado en su habitación. La secuestró por un clan de personas con poderes supernaturales que se llamaban el Nuevo Orden. Había surgido de las partes más oscuras de su mente, realizados en un tiempo mientras ella estaba durmiendo, cuando ella tendría pesadillas. La querían porque era la única persona que podría crear mundos y con ella podrían controlar todo. Si los mundos que Mariana creó se negaran a seguir el ejemplo del nuevo orden, ella los destruiría. Como crecía Mariana, su imaginación nunca se fue, pero solo se le permitía usarlo para ayudar a las personas que la llevaron. Ellos le atrapó en una habitación donde sus mundos no se animarían, pero todavía le escribirían con la esperanza de que un día ella pudiera salvarlos. El nuevo orden ordenó que Mariana crea un ejército de dragones para ellos. Ellos obligarían que los dragones destruyó cualquier mundo que no aceptan sus nuevos líderes. Cuando el mundo que vivió con los dragones se oyó de eso, se negaron a escuchar de cualquier cosa que tenía que decir. Ellos lucharon por su libertad y trataron de luchar por la libertad de Mariana. Las dragonistas no estaban felices y en cambio ellos lucharon contra los dragones que una vez fueron amigos. La lucha duró días y cuando terminó muy pocas personas se escaparon de la destrucción. Todos los edificios fueron quemados a la tierra y el mundo fue destruido. Cuando Mariana escuchó sobre la destrucción, se dio cuenta que tenía que luchar contra el nuevo orden. Ella quería justicia para el pueblo que fue destruido y ella planeó su escape de las personas que la llevaron. Ella no sería un peón en el juego de alguien. Cuando los dragones se convirtieron mal, habían lanzado un poder que se extendió a través de Mariana. Ese poder le dio la capacidad de escapar. Mariana sabía que a fin de reconstruir los mundos que fueran destruidos necesitaría algún tiempo para pensar y practicar. Encontró un barco y navegó a una isla aislada. Ella sabía que tenía que derrotar al nuevo orden y con el fin de hacer eso necesitaba estar con toda su fuerza. Después del escape de Mariana, el nuevo orden estaba enojado. Sabían que sin ella no podrían controlar los mundos y ellos serían derrotados. Una bruja vieja tenía el poder de mirar en su tazón de plata y ver el futuro. Después de observar, ella le dijo que si no conseguían Mariana atrás, no habría ninguna esperanza para ellos. Necesitaban un plan. La bruja fue a un viejo mundo que Mariana había creado, con una princesa. La princesa nunca había estado feliz porque siempre pensaba que merecía más en la vida. La bruja decidió entrenar a la princesa para derrotar a Mariana. Ahora que Mariana estaba sola, ella sería demasiado poderosa. La bruja sería entrenar a la princesa para luchar con el poder de un dragón y después de ganar se descartaría todos los mundos. La bruja le dijo todos sus poderes a la princesa y eso se cambió su pelo en blanco. La princesa pasó toda su vida esperando a Mariana a regresar para que pudiera ocupar su lugar como líder de todos los mundos. Durante este tiempo, Mariana fue aislada. Estaba sacando fuerza de los animales alrededor de ella. En ese momento, ella no pudo ayudar a cualquier persona porque no era suficiente fuerte. Se quedó por años. Estaba esperando hasta que estaba lista para luchar por la libertad de la gente que ella creó.
Debido a que la bruja se hizo a través de las pesadillas de Mariana, los poderes de la princesa vinieron de la oscuridad. La princesa quería el poder y la única persona que era más poderosa era Mariana. Cuando Mariana regresara, la destruiría. Cuando Mariana estaba lista para luchar, llamó a los animales para ayudarla durante su viaje. Ella entró en la batalla, listo para enfrentar lo que el nuevo orden tuvo para ella, y se sorprendió cuando vio a la princesa que se había creado. Cuando la princesa vio a Mariana, se acordó la información que recibió de la bruja. Ella empezó a brillar y en unos segundos se transformó en un dragón. El dragón atacó a Mariana, pero ella estaba preparada. Mariana fue la creadora de los mundos. Ella había pasado años desarrollando su imaginación a ser que era antes de que fue secuestrada. Ella creó a la princesa y ella podría destruir a ella también. Con el fin de derrotar a la princesa, Mariana llamó a los mundos que creó en busca de ayuda. Ella sintió su cuerpo cambiar en el pájaro rojo desde afuera de su ventana cuando era más joven. Con el tiempo se transformó en un dragón. Los dos dragones lucharon, pero con su poder, Mariana era más fuerte que la princesa. En una explosión de luz, Mariana derrotó a la princesa y se la convirtió en una mariposa que podía controlar. La luz la rodeaba y llenó su mente con las historias que creó cuando era joven. Mariana sabía que no estaría sola nunca más. Ella tenía su imaginación.